cuando ustedes piden examen general de orina, les dan un reporte cualitativo. Solo te dice, hay proteínas, pero no te dicen cuánto es. Porque te lo ponen por cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces. Pero no te dicen cuánto es. Pero tú sabes que hay proteína. ¿Hay que preocuparnos? Sí. ¿Ya? Porque como le indica síndrome nefrótico, que es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas cuya etiología tú no sabes cuál es. Hay una lista de enfermedades que te pueden dar ese síndrome. ¿Se comprende? Por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo es un problema pulmonar y tiene una lista bien larga de enfermedades, desde el COVID hasta una neumonía por influenza, sepsis, trauma, etc., pancreatitis. Tú no sabes cuál ha sido la causa. Eso lo averiguas mediante la anamnesis, historia clínica. En el síndrome nefrótico es lo propio, ¿ya? Tú tienes un síndrome cuya etiología no sabes, pero tienes que investigar, ¿ya? Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, deberías de irse llamando síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿No? ¿Cuál es la etiología del síndrome? Ustedes ya saben qué es el VIH. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo SIDA si ya saben la etiología? Porque se ha hecho una costumbre, ¿no ven? Ya se ha hecho una costumbre hablar de esos términos y no se ha cambiado. Pero cuando tú ya sabes la etiología, ya no puedes decir que es un síndrome, ¿ya? Porque ya tienes una enfermedad establecida. Y esa enfermedad, en este caso, por ejemplo, del SIDA, sería inmunodeficiencia secundaria y ya. Bueno, el síndrome nefrótico es una proteinuria. Puede haber hematuria mínima, importante, hematuria es la presencia de sangre en orina, ya, de igual manera te indican si hay o no hay. En algunos casos te pueden indicar cuántos glóbulos rojos por campo en el examen general de orina te reportan, y la presencia de hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo proteínas en orina. Bueno, habíamos mencionado en la otra aula que la proteinuria va a desencadenar que nuestras proteínas plasmáticas desciendan. ¿Qué proteínas plasmáticas ustedes conocen? Tenemos a la albúmina, a la alfa-lipoproteína, a las globulinas y a las lipoproteínas. ¿Ya? Todas esas tienen diferentes funciones, desde el transporte de fármacos hasta determinar la función oncótica, principalmente por la albúmina. Si estamos perdiendo albúmina por orina, ¿cómo creen que el paciente se va a manifestar? Aquí lo dice. Con edema. El paciente va a venir con edema. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de edemas conocen? Yo les puedo mencionar 9. ¿Cuántos me pueden mencionar ustedes? Bueno, ahí van a tener otra tarea, me van a decir, me van a buscar cuántos edemas. Solo quiero que me busquen cuántos edemas hay. No es lo mismo el edema en una paciente preeclámptica que en un paciente con síndrome nefrótico, que en un paciente con insuficiencia cardíaca, que en un paciente con hipotiroidismo que puede también tener edema, que le llaman mixedema. No es lo mismo. ¿Cómo valoran ustedes el edema cuando valoran paciente? ¿Hacen presión? ¿Qué se llama eso? Ejercito presión de poder. ¿Y cómo lo hacen? Al tanteo, no ven ahí, si se hunde mucho, debe ser 3 cruces. Si se hunde poco, una cruz, etc. No. Hay un tiempo, se cuenta en segundos cuánto tiempo tarda en retornar al estado basal posterior a la digitopresión. Y así se clasifica según poder del edema, ¿ya? Antes nuestros profesores decían, es un edema vespertino, es un edema en la noche, es un edema de reposo. O sea, buscaban varias clasificaciones que actualmente no nos dejaban de sus obras y somos un poco más objetivos y prácticos. Y nos basamos bastante en los que son escalas, escuelas y demás, ¿ya? Entonces van a buscar cómo se hace la escala de Godet, cómo se clasifica. Obviamente son por cruces, pero para poner en las cruces hay tiempo, ¿se entiende? Hay un tiempo que tiene que transcurrir en que la digitopresión vuelve al estado donde ustedes han cruzado presión. Bien, ¿qué más? Ese paciente tiene hipercolesterolemia, importante, ¿listo? Entonces, ¿qué nos tendríamos que acordar del síndrome nefrótico? Proteinuria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hipertensión. ¿Ya? Hipertensión. ¿Por qué habrá hipertensión en este paciente? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un incremento de presión a nivel de lo que es la barrera de filtración glomerular y pues hay permeabilidad a través de... ¿Ya? No lo olviden que siempre va a haber un mecanismo que va a tratar de compensar ante cualquier entidad patológica. En este caso, siempre se van a acordar que se activa sistema renina-angiotensina 2, pero entonces no se olviden, ese paciente está perdiendo proteína.
Y obviamente, pues, como va a haber una fuga del líquido al tercer espacio, ese compartimento intravascular se va a encontrar bajo depresión. Se activa el sistema, se activa la vasopresina y tratan de mantener ese volumen en el espacio intravascular para poder compensar la presión arterial. Bueno, ¿qué características tiene? El rango nefrótico hemos indicado que era 3.5 días. Esta está en base a lo que está en Harrison, que nos dice 3 gramos día, pero ahí dice más de 3. Pero no se olviden, si yo les pregunto en el examen cuál es el rango de proteinuria para indicar síndrome nefrótico, 3.5. Puede haber hematúria mínima en el examen general de orina. ¿Ya? El paciente tiene hipoalbuminemia. ¿Cuánto es el valor normal de albúmina en sangre? Les he mandado la foto de los laboratorios, ¿no? ¿Cuánto es? 3.5 a 5.5. De 3.5 a 5.5. Si es menor a 3.5, ya podemos poner el diagnóstico de disproteinemia de tipo hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una disminución de la albúmina. La albúmina es muy importante, ¿ya? Transporta fármacos, transporta hormonas, transporta moléculas, determina la presión oncótica, etc. Entonces, yo tengo que clasificarlo también según la cantidad de albúmina. No es lo mismo un paciente que tenga una albúmina al límite inferior de 3.5 que una albúmina a 1.5. ¿Cuál de esos tendrá más riesgo de edema o mayor edema? El que tiene 1.5. ¿Ya? Importante. Entonces, ustedes ya tienen que empezar a hacer clasificaciones según los valores del laboratorio. Así como hay clasificación para las hipernatremias, hiponatremias, hipocalemias, hipercalemias, también hay, según, por ejemplo, para las proteínas, nos ayuda a diagnosticar. ¿Por qué? Porque la albúmina es un marcador de nutrición. Entonces uno diría que el paciente está desnutrido, ¿no? Pero no es que esté desnutrido, sino que tiene un problema renal que está causando la fuga de proteínas a nivel de la membrana glomerular. Bien, va a haber una hipogamaglobinemia, ¿ya? Dentro de las globulinas, ¿ya? Ustedes saben que las globulinas forman parte de la respuesta del sistema inmunitario. Y no olviden que las inmunoglobulinas, ¿qué son? Proteínas. ¿Cuántas inmunoglobulinas conocen? 5. ¿Cuáles son? La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M, que es la de pre-infección, es la primera inmunoglobulina que se libera ante una respuesta infecciosa. ¿No ven? Por eso pedíamos en el COVID IgM, IgG. Si te dabas IgM positivo, era una infección aguda. Y si te dabas una IgG positivo, era una infección crónica o que ya estaba pasando. ¿Ya? Entonces, la IgM es primo infección. La IgG, ¿qué es? Una respuesta inmunitaria secundaria. Ya cuando entras en contacto por segunda vez con la enfermedad, ya se está cronificando o ya estás pasando la enfermedad. La IgG prácticamente es una inmunoglobulina de memoria. ¿Qué más? La IgG tiene la capacidad de ¿qué? De atravesar la barrera placentaria. Atraviesa esa barrera. La inmunoglobulina G es la única que le da inmunidad al producto al nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta los 28 días. Después de los 28 días, que ya se denomina entre el nacimiento a los 28 días como neonato, este bebé ya tiene la capacidad de producir sus propias inmunoglobulinas. Por eso es importante, ¿no? Pues exigían, por ejemplo, en la pandemia que las mujeres embarazadas se vacunen. ¿Cuál era el temor? Los efectos adversos. ¿Ya? Bueno, pero eso es importante. La inmunoglobulina A, ¿qué es? También se llama inmunoglobulina teflón o efecto teflón. ¿Por qué? Porque reviste todas las mucosas y se encuentra en líquidos. La inmunoglobulina D simplemente es una inmunoglobulina del receptor de superficie y la inmunoglobulina E es la inmunoglobulina que va a mediar la respuestas alérgicas, etc. Y también se eleva en caso de algunos parásitos, ¿verdad? Por ejemplo, los funcionales, es importante. ¿Todo eso tienen que saber? Sí. Bien, entonces si va a perder inmunoglobulina, obviamente este paciente va a tener predisposición a ¿qué? Infecciones. ¿Bien? Hipercolesterolemia, yo les pregunto quiénes forman el perfil lipídico, ¿qué me van a responder? El colesterol, ¿cuánto es el valor normal del colesterol? Hasta 200 miligramos de cilitros. Digo de 200 ya es hipercolesterolemia. ¿Ya? Triglicéridos, ¿cuánto es el valor normal de triglicéridos? 250. Según nuestra tablita, ¿hasta cuántos? ¿A partir de cuánto dicen que es hipertriglicéridos? Les manda la foto para que me modifiquen, aprenden y puedan ver cómo están viendo en sus hospitales. ¿Cuánto es la HDL? ¿Cuánto está la LDL? ¿Cómo es la LDL? De esas tres, ¿cuál es la más importante? La HDL, que es el colesterol bueno, y ustedes tienen que utilizar. ¿Acaso no tienen algún familiar que esté tomando atorvastatina, por ejemplo? O que consuma bastante patas o grasas buenas para tratar de incrementar la HDL, porque es el colesterol bueno para prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Entonces es importante saber quiénes conforman el perfil. Bien.
El paciente va a tener edema, ya no olviden que por gravedad obviamente se va a predisponer a nivel de los miembros apendiculares inferiores, a nivel de la región mayoral. Por eso, pues evaluamos a nivel de región tibial, hacemos la presión, no haces la presión en cualquier lado, donde se hace, en la cara anterior de la pierna, en la tibia. Pero ya cuando el edema es muy franco y el paciente está en anasarca, que es un edema generalizado, tú haces la presión en cualquier lado y tiene edema en todo lado. Hay edema en miembros inferiores, hay edema de pared, etc. Edema orbitario, entonces tiene edema en región sacra cuando están bastante tiempo en reposo prolongado, entonces tienen que saber evaluar el edema, ¿ya? Y cuando el paciente está bastante tiempo hospitalizado, como el tiempo está, todo el tiempo está postrado en cama, a veces uno va y hace digitopresión y no hay edema, pero le pides que se dé la vuelta y haces digitopresión en región sacral y el edema es 3 cruces, por ejemplo. Y es simplemente por el reposo y gravedad, por eso tienen que revisar bien al paciente. Nunca se les tiene que olvidar revisar. Hipertensión, ya hemos explicado por los mismos sistemas de compensación, ya también no olviden que parte del sistema de angiotensina al considerar la parte liberada de angiotensina como vasoconstrictor. Nuestro cuerpo, como parte de la metabólica, siempre va a liberar catecolaminas endógenas. ¿Ya? ¿Y qué hacen las catecolaminas? ¿Cuáles son las 3 catecolaminas que libera la médula? Nora, adre y DOPA. ¿Listo? Entonces todas esas tienen efectos a nivel de los receptores alfa y beta y van a incrementar frecuencia cardíaca, presión arterial y demás. Hipercoagulabilidad, importante, como va a estar muy hemoconcentrado por la pérdida de líquidos, también se van a liberar mediadores proinflamatorios que me van a predisponer a la hipercoagulabilidad. ¿Cuál es la tirada de Vico? Presión endotelial, hipercoagulabilidad y presión endotelial. Ya. Presión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. Esa es la tirada de Vico. Y todo paciente tiene riesgo de que de generar microtrombosis o trombos. Nosotros todo el tiempo tenemos microhemorragias que no son evidentes, pero como tenemos una hemostasia indemne, se forman pequeños coágulos que van previniendo que nosotros sabemos. Todo el tiempo, todo el día, toda nuestra vida. Pero hay pacientes que tienen lesión endotelial, tienen factores de coagulación con tendencia a la hipercoagulabilidad y tienen bastante riesgo, ¿no? De pueden generar trombos. Bien. Dentro del síndrome nefrótico vamos a hablar de esta primera enfermedad, que es la enfermedad de cambios mínimos, ¿ya? Enfermedad de cambios mínimos. Vean, es más frecuente en pacientes pediátricos y es la primera causa de síndrome nefrótico en niños, ¿ya? Aunque no crean, en nuestro medio afortunadamente ya está incrementando las especialidades. Antes no había pediatras por su especialidad, porque para ser pediatra eres pediatra y es como si fueras alguien de medicina interna, pero para niños, ¿ya? Pero pues los niños no es tan fácil de evaluar, es más difícil. Hay subespecialidades para todo. Hay pediatras gastroenterólogos, pediatras cardiólogos, pediatras nefrólogos, pediatras oftalmólogos, pediatras dermatólogos. Nuestro país no tiene esa subespecialidad, excepto infectología. La mayoría de los pediatras van afuera y afortunadamente vuelven aquí y contribuyen bastante para poder apoyar a los niños. Imagínense un niñito que vaya a hemodiálisis. Triste, ¿no ven? Qué pena que desde niño tenga que depender, por ejemplo, de hemodiálisis o que esté esperando en una lista de trasplantes renales. Ni siquiera tenemos trasplantes renales en el medio, en Santa Cruz, sí. Entonces es bien complicado. ¿Ya? Bueno. Se presenta el 70-90% en la población pediátrica como causa de síndrome nefrótico y en los adultos de 10 a 15%. ¿Cuál es la fisiopatología? Tenemos una citocina circulante vinculada con las respuestas del linfocitos T que van a alterar la integridad de ¿qué? De los glóbulos. ¿Listo? Entonces no se olviden de citocina circulante vinculada a respuestas de los linfocitos T. ¿Qué me van a entender qué? La membrana glomerular. Yo les pregunto, los linfocitos T, ¿qué función cumplen? ¿Qué linfocitos T ustedes conocen? Yo les pregunto cómo se clasifican los linfocitos T, ¿cómo van a responder? ¿Cómo se clasifican según los receptores? ¿Cómo saben si son CD4, CD8, si son citotóxicos, si son TGP1, TGP2 o TH0, TGP3? Tienen que repasar, pero no olviden que los linfocitos T están relacionados con ¿qué? Con la respuesta inmunitaria celular y los linfocitos B con la humoral. Así es, ¿no? Porque los linfocitos B al final forman ¿qué? Inmunoglobulinas anticuerpos, pero las células T están involucradas con la respuesta inmunitaria celular.
celular. ¿Ya? ¿Qué más? La inmunitaria celular es inespecífica y la humoral es específica, por eso genera anticuerpos. Y como la inmunitaria celular es inespecífica, pues va, lo ve y lo destruye. Entonces, si hay una citocina que te va a lesionar la membrana medular, obviamente ese linfocito va y lo va a destruir. ¿Por qué? Porque es inespecífica. No reconoce lo propio de lo ajeno. Por eso es importante saber diferenciar entre la respuesta inmunitaria, cómo se diferencia la respuesta celular de la humoral. ¿Ya? Y la humoral es importante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la humoral como genera anticuerpos. ¿Por qué creen que las vacunas tienen dosis de refuerzo? Ustedes que ya están viendo pediatría y hay igual. ¿Por qué? ¿Por qué no basta una dosis para que seamos inmunes? ¿Por qué hay refuerzos? Porque va perdiendo su efectividad con el tiempo. Ya, pero si tú, por ejemplo, la vacuna, ustedes saben que las vacunas generalmente son microorganismos atenuados, ¿vale? Y cuando te van a dar en primera dosis, ¿qué van a generar? Van a generar la liberación de IgM o IgG. IG. ¿Por qué si hemos dicho que la IgM es infección, respuesta inmunitaria primaria? ¿Qué van a liberar? IgM. Entonces, cada refuerzo ya sería una respuesta inmunitaria secundaria para generar mayor IgG, y es una respuesta inmunitaria secundaria, por eso el segundo, tercero, cuarto. En los niños en especial, ¿para qué? Para que cada IgG sea más poderosa y llegue un tiempo en que seamos totalmente inmunes. Pero no siempre es así. Tienen un tiempo de vida la mayoría de ellos. ¿Ya? ¿Se comprende, no ve? Importante. Sintomatología, pues depende. Se pueden manifestar como una nefropatía primaria, que lo vamos a ver ahorita en clínica. Puede manifestarse como una enfermedad de Hodgkin, como si fuera alergias, o puede estar asociada a ALS también. ¿Okay? Puede ser. Entonces, dentro de la clínica, el paciente va a tener un inicio repentino de edema y puede estar asociado también a un síndrome nefrítico. Hemos indicado que puede haber hematuria, pero en una cantidad mínima, o de repente no se va a presentar. Eso es lo que tienen que aprender a diferenciar. Pero doctor, ¿qué pasa si mi ego me dice que hay sangre y hay proteínas? Pues tú tienes que ver el rango nefrótico. Si esas proteínas es 3.5, ¿cuál predomina más? ¿El nefrótico o el nefrítico? ¿Listo? Ahora, si tus proteínas están en 2, pero predomina la hematuria, ¿qué va a ser? Nefrítico. Aprendan a diferenciar eso. Nefrótico, proteinuria de 3.5, nefrítico, hematuria. ¿Listo? Y como este paciente aparte tiene hipercolesterolemia, tienen que repasar los valores de colesterol, triglicéridos, LDL, LDL, HDL y demás. Bueno, la proteína de 24 horas puede ser hasta 10 gramos, vean, o sea, a partir de 3.5 ya es un rango nefrótico, pero puede tener hasta 10 gramos, depende del compromiso, ¿ya? Puede tener una hipoalbuminemia grave, no es lo mismo un paciente con albúmina de 3.2, 3.4, un paciente con albúmina de 1.5, 1.2, hay casos así. ¿Qué podemos hacer? En algunos casos podemos hacer la reposición con nutrición parenteral, les damos proteínas exógenas, o podemos administrar albúmina. Hipertensión generalmente en los adultos. Hematuria microscópica, 33% en los adultos. En los niños puede estar involucrado alergias, ya no lo olviden. Las alergias, ¿por qué dije esta inmunomediada? Y obviamente pues va a haber deterioro de la función renal en 30% en los adultos. Bueno, y es lo que hemos hablado. Entonces, si el paciente pierde proteínas por orina, va a jalar también líquido, y en el compartimiento intravascular, como no hay proteínas, no hay buena presión oncótica y el líquido va a fugar a tercer espacio. ¿Cómo va a estar mi espacio intravascular? ¿Alto o bajo? Bajo. ¿Y qué significa eso? Que no hay buena volemia. ¿Y cómo va a causar presión renal? Una lesión renal aguda puede presentarse. Entonces, no todos los pacientes van a tener un deterioro de la función renal, pero obviamente si estamos en el contexto de un síndrome nefrótico, saben que va a haber fuga de este espacio y no va a tener buena boletia, por lo tanto va a ser una pérdida. El tratamiento que tenemos que hacer, pues tenemos que tratar de disminuir la proteína en 24 horas con una razón de menor a 0.2 miligramos, ¿ya? Vean esto, en los pacientes pediátricos, a pesar que se hace el diagnóstico, puede haber una remisión espontánea, ¿ya? Porque es una enfermedad de cambios mínimos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la capa glomerular y ven aquí cómo ha cambiado. Entonces es un cambio mínimo y puede remitir de forma espontánea.
Entonces, como una respuesta inmunitaria celular se encuentra dentro de la fisiopatología, yo les preguntaría, por ejemplo, los AINES que hacían inhibían a la COX-1 y evitaban la liberación de citocinas proinflamatorias como las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Las prostaglandinas ya hemos visto que funcionan estilo. Los leucotrienos, ¿qué hacen? Broncoconstricción, son la parte de la respuesta anafilactoide. ¿Y los tromboxanos qué son? Proagregantes plaquetarios, predisponen a que hagan nitrotrombosis. Entonces, cuando les damos AINES, cortamos todo eso. El paciente no tiene agregación plaquetaria, riesgo de sangrado, no va a hacer broncoconstricción y no va a tener obviamente dolor, fiebre ni nada. Los corticosteroides, ¿dónde actúan? Si los AINES inhiben a la COX, los corticoides, ¿dónde actúan? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Los estudiantes de noveno semestre no se acuerdan. Tenemos a la célula y no se olvide que cuando una célula sufre una injuria renal que libera ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico mediante la fosfolipasa A2 tiene que pasar a la vía de la COX-1 o de la COX-2 y ahí se generan todas las citocinas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los corticoides? Los AINES me bloquean aquí, ¿ya? Pueden ser selectivos también. ¿Dónde actúan los corticoides? Inhiben a la fosfolipasa. Prácticamente cortan todo tipo de respuesta inflamatoria. Así actúan los corticoides. Ahora, ¿de qué depende? Ahí tienen que repasar fármacos. ¿Cómo se clasifican los corticoides? Hay de acción corta, intermedia y acción prolongada. Y también es según su utilización. Entonces, ¿qué corticoides podríamos utilizar? Prednisolona o prednisona. Importante. Porque si ustedes no dosifican bien los corticoides, ¿qué consecuencias tienen de dar corticoides de dosis inadecuada? Síndrome de Cushing. Un Cushing iatrogénico, le causamos insuficiencia suprarrenal. ¿Qué más? Diabetes. Como los corticoides son adrenérgicos, predisponen a que hagamos mayor gluconeogénesis, gluconeogénosis y obviamente eso va a incrementar la glucosa plasmática y el paciente puede desempeñar en algún momento una diabetes. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque no se manejan bien los corticoides. Bueno, inmunosupresores. Podemos utilizar la ciclofosfamida y el micofenolato. Y ustedes para la siguiente clase me van a indicar cuál es el mecanismo de acción de estos inmunosupresores. Importante, sí, alguna vez en terapia nosotros hemos utilizado inmunosupresores en enfermedades autoinmunitarias porque quieren suprimir esa respuesta inmunitaria celular. ¿Cuál es el riesgo? Al igual que los corticoides, como cortas toda la vía inflamatoria y puedes cortar cualquier respuesta celular inmunitaria, ¿no creen que ese paciente tenga bastante predisposición o riesgo de infectarse? Sí, tiene. Entonces es un riesgo que se corre cuando se hace tratamiento con inmunosupresión. Entonces a veces utilizamos corticoides e inmunosupresores, pero al mismo tiempo hacemos tratamientos antibióticos profilácticos con antibióticos de amplio espectro para prevenir que ese paciente se infecte. ¿Ya? ¿Puede haber resistencia al tratamiento? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta aproximadamente 4 meses. Bueno, entonces de esta enfermedad tenemos el programa que afecta más a pacientes pediátricos. No van a pensar en una enfermedad de cambios mínimos si un paciente viene con síndrome nefrótico con rango nefrótico, ¿no? Saben que afectan más a niños. ¿Qué tal si vienen de 60 años y llegan a decir, tal vez es enfermedades de cambios mínimos? No, no ven. No. ¿Hay que conocerlo? Sí. Cuando roten pediatría, de repente van a tener niñitos así, con edema, con rango nefrótico, etc. Bien. Otra enfermedad que es parte del síndrome nefrótico es la glomerulosclerosis segmentaria focal. En los adultos, generalmente el 33% de todos los síndromes nefróticos puede corresponder a la glomerulosclerosis segmentaria focal. ¿Cuál es la patogenia? ¿Ya? Son cicatrices glomerulares segmentarias que van a abarcar algunos glomérulos y los linfocitos T que regulan la permeabilidad circulante van a causar anormalidades en los porocitos. ¿Qué función tenían los porocitos? Evitar que perdamos proteínas. Entonces no se olviden, los linfocitos T, en caso de esta fisiopatología, ¿qué van a hacer? Me alteran la permeabilidad, pero causando anormalidades en los porocitos. Y de esta manera el paciente pierde proteínas. ¿Cuál es la clínica? Todos tienen la misma clínica, no se olviden, algunos que otros con alguna característica en particular. El paciente va a tener proteinuria, obviamente más rango nefrótico, hematuria, hipertensión, y este sí se va a manifestar con ¿qué? Lesión renal. ¿Ya? Lesión renal. Importante.
¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de la lesión renal no solamente bastaba conocer si era prerrenal, renal o posrenal. Ahora hay que tratar de identificar la etiología. Perfecto. En este cuadro, que es del Harrison, ya todo esto es del Harrison, por si acaso, porque es nuestra bibliografía de referencia que nos han dejado, tenemos a la glomerulosclerosis segmentaria focal. ¿Ya? La glomerulosclerosis segmentaria focal puede ser primaria cuando estamos asociando la fisiopatología pues, a los linfocitos que me alteran la barrera de los fogocitos. Sin embargo, también puede ser una glomerulosclerosis segmentaria focal secundaria. ¿En qué casos? Por ejemplo, pacientes infectados con el virus del VIH. ¿Ya? Son los famosos pacientes PPBS. ¿Qué significa PPBS? Paciente portador del virus del SIDA. ¿Ya? Entonces, cuando en el hospital escucha el paciente PPBS, porque nadie va a presentar al paciente, no, paciente portador del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Ante todo la discreción y lo que se llama la discreción y la autonomía del paciente, porque tú tienes que tener toda su reserva de información totalmente de forma confidencial. A nadie le gustaría que te digan delante de otros pacientes qué enfermedad tienes. Por eso cuando escuchen PBBS ya tienen que ser un paciente portador del virus del SIDA. ¿Ya? Importante. Entonces, ¿estos pacientes pueden hacer síndrome nefrótico? Sí. El virus de hepatitis B, ¿ya? Dentro de todas las etiologías de las hepatitis virales tenemos hepatitis A, B y C. La B es la más frecuente, ¿ya? Entonces, ellos también pueden desencadenar un síndrome nefrótico. Infecciones por parvovirus también, ¿no? Ahora, una nefropatía hipertensiva, cuando ya tenemos incremento de las resistencias vasculares a nivel de los vasos renales, también nos puede desencadenar un síndrome nefrótico. Nefropatía por reflujo. ¿A qué les viene nefropatía por reflujo? El flujo entero, ¿no? Que va a condicionar obviamente alteración de la estructura del parénquima renal porque no hay una adecuada perfusión. Fármacos, heroína, analgésicos, los AINES. ¿Ya? Entonces es importante. Los oligonefros, por ejemplo, la oligonefrona, por ejemplo, hay pacientes, ¿saben qué es un monorreno? Mono y reno, son pacientes que tienen un solo riñón. Ahora hay pacientes que pueden tener diferentes alteraciones estructurales en el riñón, ¿ya? Poliquistosis renal, riñón de herradura o la oligomegalinfoma, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya es una alteración estructural que puede desencadenar un síndrome nefrótico. La disgenesia renal, alteración del parénquima renal. En este caso ustedes tienen que buscar qué significa disgenesia, qué significa agenesia y demás, ¿verdad? El síndrome de Alport, la drepanocitosis. ¿Qué es la drepanocitosis? Drepanocitosis, ¿a qué les suena? ¿Ya le va al mato? No, linfoma, la nefritis por radiación, ¿ya? Radiación, a veces hay colegas que piden radiografías, tomografías, bien seriado, ¿no? Tomografía cada 2 días, cada 3 días. La radiación aquí está relacionada a SEA, ¿ya? Entonces, bastante cuidado. Cuando yo era residente, por ejemplo, en la pandemia, tenías que llevar al paciente a tomografía. ¿Cuántos pacientes teníamos? Un montón. Todo el tiempo mi radial. Afortunadamente no se tengo mi bebé. Pero pues, quién sabe, tengo un factor de riesgo para desarrollar neoplasias, ¿no saben? Uno no sabe. ¿Qué tienes que hacer? Así es el trabajo de residente, trabajo de interno. Nadie más se va a ir radial. El interno se irradia, el residente se irradia. ¿Todo a cambio de qué? Por el bien del paciente. Pero dile al familiar, señor, pase. ¿Qué es la realidad? No, es tu obligación, es tu función. No olviden, todo lo que hacen siempre es por el paciente. No es para ti, no es para tus superiores, es para el paciente. Ya después la podocipatía por familiares, vean, estas ya son enfermedades por mutaciones, ¿ya? Entonces vean, la nefrina va a estar involucrada, por ejemplo, con la mutación de este gen, la NPHS2, ¿ya? Los conductos de cationes, la PDPC6. Entonces estas ya son enfermedades genéticas bien rebuscadas, ¿no? En nuestro medio no se determina, no se hace. El Instituto de Genética, por ejemplo, que hay en la ONSA, no hace este tipo de estudios donde tratan de determinar mutaciones genéticas. Pero si tienen que conocerlas, tienen que conocerlas, ¿ya? Entonces, de repente, alguna de estas pueden ingresar en el examen, ¿no? Acuérdense, simplemente qué gen está involucrado, por ejemplo, con la nefrina, con la producina, con la actinina, o cuál es la enfermedad de la ¿ya? Así facilito y simple para que nos ahora sí. La glomerulosclerosis segmentaria focal, para su tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Inhibidores de la sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Cuáles son los inhibidores
en el sistema renina-angiotensina aldosterona. IECAS y ARAS, nada más. IECAS y ARAS. IECAS como cuál, el atril, ARAS como cuáles, los SATAN, etc. ¿Ya? Tienen que saber eso. Sí. Cuando ustedes ya egresen, ustedes van a ser los médicos de primera línea que van a diagnosticar pacientes con hipertensión arterial, tienen que iniciar tratamiento de primera línea de hipertensión arterial sistémica. Ya no es algo exclusivo del médico cardiólogo. Todos los médicos tienen que manejar todo hasta donde sus posibilidades y los exámenes complementarios les permiten y saber derivarlo posteriormente. ¿Bien? Corticosteroides, ya de 6 a 9 meses, por ejemplo, se puede utilizar en el 20 a 45% de los pacientes, puede remitir también con el uso de corticoides. ¿Qué hacemos? Cortamos toda la respuesta inmunitaria celular. Como hemos indicado, si se dan cuenta, ambos están mediados por una respuesta inmunitaria celular. Nada más que una no reconoce a la membrana glomerular como propia homogénea y reacciona de manera inmunitaria, y la otra simplemente me altera lo que son los porocitos. ¿Ya? Podemos utilizar también ciclos orales. Bien. Otra enfermedad que se puede presentar como síndrome nefrótico, la glomerulonefritis membranosa. ¿Ya? Tenemos clases hasta las 8:30, ¿no? Sí. La glomerulonefritis membranosa, también llamada nefropatía membranosa, representa el 30% de los casos del síndrome nefrótico. Vean, la edad es importante. La otra, la primera, en pacientes pediátricos. Esta ya es en pacientes adultos de 30 a 50 años. Ustedes están próximos a esta etapa del tipo de corte, ¿no ven? Pues tienen sus riñones, ¿no? Tienen sus riñones, no tomen Coca-Cola, no tomen bebidas alcohólicas, nada de nefrotóxicos. Predominantemente en varones en proporción de 2 a 1. O sea, los varones son afectados en relación a una. Puede ser también secundario a diferentes enfermedades. Vean, secundario al cáncer. Ustedes saben que las células neoplásticas también tienen capacidad de replicación, y para la replicación utilizan bastantes sustratos dentro de nuestro mismo organismo, ¿ya? Y eso se puede depositar a nivel de la membrana y puede desencadenar un síndrome nefrótico. Infecciones, ¿ya? Y cuadros reumatológicos. ¿Qué cuadros reumatológicos principalmente? Para que se acuerden: lupus, vasculitis, ¿ya? Esos tienen toque renal, ¿ya? Y no solamente toque renal, también tienen toque pulmonar. Una de sus tareas era el síndrome pulmón-riñón, ¿no ve? Entonces hablamos de eso. Es importante porque a veces el paciente viene por manifestaciones respiratorias, le pides anticuerpos y también tiene afección renal, o viene por renal y luego está afectado la parte respiratoria. Es bien complejo en algunos casos. Viene por hemorragia pleural y ahora resulta que también tiene un problema renal. Por eso la valoración que ustedes hacen es una valoración íntegra, ¿ya? Íntegra. ¿Qué hay que hacer? Podemos tomar biopsia. Hemos indicado que en algunos casos es bien difícil establecer la enfermedad, entonces en algunos casos hay que biopsiar, tomar una muestra de mecanismo renal. ¿Qué se va a observar en esa biopsia? Engrosamiento de la membrana basal, más gránulos difusos de IgG. Vean, pues ¿qué es la IgG? Respuesta inmunitaria secundaria. Se ha vuelto, ha habido tanta respuesta que ya se produce solamente IgG, y no viene cada IgG que se produce mucho más, no podríamos decir efectiva o con mayor potencia que la anterior, sino tiene una respuesta más específica y una respuesta inmunitaria más potente que la anterior. ¿Listo? Entonces, obviamente, eso va a afectar más a la membrana glomerular. ¿Cuál es la clínica? Proteinuria en 80%, hematuria en el 50%. Puede haber trombosis de la vena renal. No olviden que estos pacientes tienen bastante riesgo de hipercoagulabilidad como de trombosis. Puede haber embolismo. Tienen peor pronóstico si el paciente es mayor, si es masculino, si tiene hipertensión o si la proteinuria persiste, el pronóstico también es malo. Tratamiento: inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, corticosteroides y inmunosupresores. Si se dan cuenta, el tratamiento es común para el síndrome nefrótico. El poder diferenciar la edad de presentación, la clínica o algunos factores de riesgo asociados ya es totalmente diferente. ¿Bien? Bueno, dentro de esas tres que hemos descrito, ahora describimos algo que sí nos importa mucho más: la nefropatía diabética, que se presenta como síndrome nefrótico. En nuestro medio, la diabetes mellitus tipo 2 es muy frecuente, ¿ya? Bastante frecuente. Y la diabetes mellitus tipo 2
tiene complicaciones agudas y tiene complicaciones crónicas. Las agudas hemos dicho, cetoacidosis, estado hiperosmolar, hipoglucemia. ¿Y las crónicas cuáles son? Las crónicas son complicaciones microvasculares y macrovasculares. ¿Ya lleva endocrino, no ven? No. Sí. Otra tarea. ¿Cuáles son las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes mellitus tipo 2? ¿Ya? Ahí entra la retinopatía diabética, la enfermedad crónica, la enfermedad arterial periférica, etc. Entonces, la nefropatía diabética, no me olviden. La diabetes y la nefropatía diabética es la causa más común de enfermedad renal crónica. ¿Ya? No solamente en los Estados Unidos, en nuestro medio es lo más frecuente. Después le sigue la hipertensión arterial sistémica y después le siguen todas las enfermedades autoinmunitarias que no han podido ser detectadas a tiempo y progresan a una enfermedad crónica. 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 van a llegar a una nefropatía diabética. Casi la mitad, o sea, de cada 10, 4 pacientes van a ser nefropatía diabética, y es porque los pacientes son los más incumplidos. ¿Ya? Existen las 5 I's para saber que un paciente no tiene buen apego al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, o 5 I's que me van a descompensar a un paciente con diabetes. Una de estas I es las infecciones, intoxicaciones, incumplimiento de la dieta, insulina, incumplimiento del tratamiento. Entonces, hay factores de riesgo, obviamente la hiperglucemia. Si yo les digo, ¿alguna vez han tomado ustedes controles de laboratorio? ¿Qué edad promedio más o menos hay en este grupo? 20. 21. Esta cosa es entre sus 24, 25 años. ¿Ya? A partir de los 29 años, nosotros en general ya tenemos riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Un paciente obeso va a tener factor de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, por ejemplo, yo tengo 29 años y mi edad ya es un factor de riesgo para que pueda tener, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, siempre y cuando tenga otros factores como que fuera obeso, sea sedentario, la alimentación sea muy mala, etc. ¿Se dan cuenta, no ven? Entonces, por ejemplo, las hiperglucemias es un factor de riesgo. Si ustedes, por ejemplo, se tomaran glicemias, ¿cuántos de ustedes tendrían glicemias elevadas, por ejemplo? ¿Cuánto es el punto de corte para saber que un paciente tiene riesgo de diabetes? Glicemia mayor a 126 en ayunos y glicemia mayor a 200 a 200. ¿Ya? Entonces hay criterios para el diagnóstico de diabetes. Que sean hipertensos. ¿Alguno de ustedes sabe si es hipertenso? Controlan su presión arterial. Por eso son hipertensos y ni saben. No les duele la cabeza de vez en cuando, no les duele el pecho de vez en cuando. ¿Se han hecho alguna vez radiografía de toras? Por ahí tienen hipertensión pulmonar, no sé. ¿Ya? A veces, por hacerse estudios así de casualidad, se encuentran enfermedades. Yo, por ejemplo, a mi residente inferior en la residencia le he hecho una ecocardiografía de corazón y le he diagnosticado comunicación interauricular. Y ahora vive pues bien triste. Son hallazgos así. Hay un dicho que dice: un médico jamás tiene que hacer exámenes complementarios ni por curiosos, porque a veces se detectan enfermedades y empiezan a somatizar. Tú puedes, no sé qué tal si tienen un TU cerebral y no saben, pero viven bien, viven felices y pueden vivir con ese TU toda su vida. Pero se hacen un tomo de casualidad y les dicen, ¿sabe qué tienen TU? Y empiezan a somatizar, se sienten mal, se sienten, etc. Cambia la vida, por eso de concepto no se hagan exámenes complementarios. Si voy a morir, prefiero morir sin saber qué. El tabaquismo, antecedentes de nefropatía en la familia, importante, ¿ya? No olviden, es una enfermedad no transmisible con bastante predisposición. Bueno, ya hay que hacer biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia en un paciente con nefropatía diabética? Engrosamiento de la membrana basal, glomerular, esclerosis del mesangio, esclerosis nodular. Algo importante, vean los nódulos de Keminster-Wilson. Vamos a encontrar aquí en la nefropatía diabética. Esto, por ejemplo, si pueden ser, ¿dónde se observan los nódulos de Keminster-Wilson en la biopsia? Nefropatía diabética. ¿Listo? Va a haber depósito de inmunoglobulina G, puede haber aterosclerosis y anemia hipertensiva. ¿Ya? La hiperglucemia, ¿cómo va a afectar? Le afecta directamente al citoesqueleto de las células de músculo liso y los vasos renales. ¿Ya? La hipertensión sostenida también me va a agravar el cuadro de proteinuria, entonces es importante. La hiperglucemia es mala, la hipoglucemia también. ¿Ya? Ambos te aumentan la mortalidad cuando los pacientes están internados en el hospital. Bien, ¿cómo
¿Cómo diagnosticamos? Algo importante. Podemos pedir microalbuminuria, que te va a decir que hay de 30 a 300 miligramos en 24 horas. O puede pedir proteinas, y te va a decir que 500 miligramos por 25 gramos en 24 horas. Importante. Va a haber crecimiento renal. Eso mediante la ecografía, te va a decir que hay una nefropatía parenquimatosa aguda, ¿ya? Cuando los diámetros ya están incrementados. ¿Va a tener lesión renal? Sí, efectivamente el paciente se va a manifestar con lesión renal. ¿Ya? No olvide que esos pacientes que tienen hiperglucemia, la glucosa, ¿qué te causa? Deshidratación, ¿no ven? Viven con glicemia de 600, 800, etc. Y como están deshidratados, ¿va a tener una perfusión renal? No, disminuye la perfusión renal por hipovolemia y vienen por lesión renal. ¿Ya? Es bien complejo, ¿ven? Como esa paciente que les he dicho, no había conceptoacidosis, ha venido con edema cerebral, tenía lesión renal. Tenía lesión renal, no sabía si darle volumen, no darle volumen, si darle hipertónica, no darle hipertónica, porque la hiperosmolaridad también te daña el riñón, por si acaso. Entonces, como la glucosa forma parte de la fórmula de la osmolaridad plasmática, obviamente te va a aumentar la osmolaridad y la osmolaridad daña el riñón. No solamente es volumen, también es la hiperosmolaridad. Tratamiento, inhibidores del sistema de la renina-angiotensina aldosterona y ECA, y obviamente controlar la enfermedad de base, y ahí entra todo lo que son los antidiabéticos orales, y si ya no responde a antidiabéticos orales, el manejo con insulinoterapia, ¿ya? Por eso, si un paciente es detectado a tiempo con diabetes mellitus tipo 2, puede ir muy bien con antidiabéticos orales. Suena bien que tomen solamente tabletas, ¿no? Porque ya cuando es con insulina es un poco más complicado, porque uno a veces no se administra bien, se administra más, tiene más complicaciones, o de repente no se administra la cantidad suficiente, se hace más hiperglucemia. Y que se administre y que no tenga buena educación en insulina es más riesgoso. Por eso, si alguno de ustedes tiene familiar con diabetes, tiene que ser bien apegado al tratamiento, tiene que ser control con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el endocrinólogo, porque nunca tienen que dejar de lado que la diabetes afecta al corazón, afecta al riñón, afecta a la vista. Tiene que ser un manejo bien multidisciplinario y bien controlado. ¿Listo? Una consulta. Sí. Y si está asociado a insuficiencia renal, ¿cuál sería el tratamiento? Claro, pues, si un paciente tiene la glucosa alta, lo primero, los pacientes con diabetes tipo 2 te pueden hacer un estado hiperosmolar. ¿Por qué? Porque la glucosa se eleva. Ya no olviden cómo es la fórmula de la osmolar plasmática: 2 veces sodio más glucosa entre 18 más nu sobre 2.6. ¿Ya? Entonces, la osmolaridad normal de nuestro cuerpo humano es 280 a 295. Los pacientes con diabetes vienen con osmolaridades de 350, 400, pero esa osmolaridad está alta. ¿Por qué? Porque la glucosa está alta. ¿Qué tengo que hacer? Bajarla con insulina, y aparte tengo que hidratarlo, porque la causa de su lesión renal es deshidratación, es hipovolemia, es una lesión aguda prerenal. Ahora, obviamente, aquí se va a manifestar como nefropatía diabética. Para prevenir que esa diabetes siga dañando, por ejemplo, la membrana glomerular, tengo que darle inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECAs iguales, pero eso ya como objetivo blanco en la parte renal. ¿Se entiende? Pero ¿cuál ha sido el desencadenante para que tenga síndrome nefrótico del tipo nefropatía diabética? Su hiperglucemia. Recuerda que tratar la enfermedad de base y obviamente evitar que se siga complicando a nivel renal. Otra enfermedad, y la última, enfermedad por depósito glomerular, ¿ya? En los glomérulos y los túbulos puede haber depósitos que van a generar proteinuria y aparte lesión renal. Puede ser lesión renal. ¿Qué se puede depositar? Se puede ver enfermedad por depósito de cadenas ligeras, que se llama nefropatía por cimiento, amiloidosis. No olviden, el amiloide también se puede depositar. En el amiloide no solo se deposita en riñón, también se puede depositar en cerebro. Incluso puede generar accidentes cerebrovasculares, también importante. Glomerulopatía fibrilar e inmunotactoide. Entonces, estas serían las etiologías para una enfermedad por depósito. ¿Listo? Ahora, si ustedes revisan a Harrison, van a ver que está igual de resumido que aquí está bien resumido de lo que está en Harrison. ¿Listo? Como yo les voy a mandar el resumen, con más. Listo. Esto es el síndrome de Frost. Vamos con síndrome de Frost. Esto es de la doctora Daniela. ¿Ya? La doctora Daniela es una doctora de medicina interna. ¿Listo? Entonces, esta doctora, por ejemplo, ya hizo una sub en endocrinología. ¿Ya? Y ella, por ejemplo, tiene bastantes casos publicados de síndrome nefrítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los síndromes nefríticos siempre están asociados a ¿qué? A enfermedades autoinmunitarias. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál sería la clínica, por ejemplo, de estos pacientes? La hematuria. Aquí ya no hay proteinuria. Vean, la proteinuria es leve. La hematuria es la mandatoria en el síndrome nefrítico. ¿Listo? Entonces, estos pacientes vienen con hipertensión, hematuria, pueden tener piuria. ¿Por qué? Porque las infecciones también pueden causar la presencia de sangre del examen general de orina. La proteinuria es muy leve, entonces es bien fácil diferenciar. Uno tiene rango nefrótico y el otro tiene sangre. Así de simple. Y tú le dices, este es síndrome nefrótico y este es síndrome nefrítico. ¿Qué no hay aquí en el síndrome nefrítico? No hay edema. Ya no hay edema como en el otro paciente. ¿Qué se caracteriza? Porque hay inflamación glomerular por síntomas urémicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas urémicos? Les he dicho, la uremia, ¿qué causa? Encefalopatía urémica, deterioro de la cascada de coagulación, causa sangrados, que causa acidosis metabólica por urea con anión GAP alto. ¿Ya? Te puede causar hasta pericarditis por la urea, derrame pericárdico por la urea, causa. Importante. Dentro de la etiología, la glomerulonefritis postestreptocócica es la más frecuente. ¿Alguna vez han llevado en microbiología del estreptococo? Les han dicho que lame hueso y besa corazón y riñón. ¿Alguna vez les han dicho así? No. En el corazón, ¿qué causa? Pues no sé. Ah, Fiebre reumática, valvulopatía y en el riñón, glomerulonefritis postestreptocócica. De repente, algunos de ustedes en algún momento de su vida ha cursado con faringoamigdalitis por estreptococos y de aquí a muchos años pueden tener algo en el corazón o en el riñón. Hay esa posibilidad. Uno no sabe, entonces hay esa posibilidad. Entonces, la postestreptocócica es la más frecuente de la causa del síndrome nefrítico. Esta glomerulonefritis postestreptocócica. Está mediada por mecanismos inmunitarios. ¿Por qué? Porque el estreptococo hace algo que se llama mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir mimetismo molecular? ¿Alguien sabe mimetismo molecular? Adhesión. No. Mimetismo. ¿Qué es un mimo? Imita. El que imita, ¿no? El que imita. Entonces, cuando hacen mimetismo molecular, ¿es por qué? Porque las inmunoglobulinas reconocen a estas moléculas de estreptococo que se depositan, pueden permanecer en corazón o hueso riñón, como ajenas o como, como ajenas y van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Ya, eso es mimetismo molecular. Por ejemplo, ¿han escuchado del síndrome de Guillain-Barré? Sí, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré también se produce por mimetismo molecular. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Entra, por ejemplo, el Campylobacter jejuni, que es el microorganismo más involucrado en Barré, hace mimetismo, reconoce lo propio como agente y desencadena una respuesta y el paciente tiene síndrome de Guillain-Barré. Factores de riesgo para Guillain-Barré, comer tucumanas afuera, comer empanadas afuera, comer bacterias afuera. Y es triste el Guillain-Barré, en nuestro medio no se trata. El tratamiento es plasmaféresis. Hay plasmaféresis en Bolivia, en Santa Cruz. Que hay en La Paz y en Bolivia. Y es bien frecuente, ¿ya? Empiezan con un cuadro de diarrea, ¿no? Entonces, si les da diarrea, asústense, piensen qué comido, será barré, no será barré. Por eso nunca coman de afuera, coman en buenos lugares, ¿ya? Lo mismo con la gastritis. Uno dice, yo ya he hecho tratamiento para la gastritis. No, mentira. Basta, por más que hagas tú tu tratamiento con amoxicilina, con omeprazol, clarithromicina, lo que quieras. Basta que hayan comido una vez en la calle, otra vez ya tienen otra vez el Helicobacter. Un baño, ¿para qué se cuidan entonces? Esta glomerulonefritis es más frecuente en varones, ¿ya? También puede presentarse en niños de 12 a 14 años. En adultos, nuestro país, no olviden, es país en desarrollo, tenemos bastante frecuencia de enfermedades cardíacas y afectaciones renales secundarias a algún evento de postestreptocócico, alguna infección pasiva. Antes de presentar esta glomerulopatía, el paciente va a presentar infecciones, no olviden, de piel y la faringe, ¿no? Entonces, si han tenido faringo o han tenido una infección de partes blandas por estreptococo, puede tener este factor de riesgo. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Biopsia. Se va a tomar hipercelularidad de las células mesangiales y endoteliales. ¿Qué vamos a ver? Depósitos de IgG y el cuadro clínico es con hematura, piuria, cilindros eritrocitos. Puede tener o no edema, pero está en la biopsia del parénquima, no edema del paciente. Y obviamente, pues 50% por los síntomas similares. ¿Ya? Importante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar bien cualquier cuadro estreptocócico, ¿no? Ustedes van a tratar faringo en sus provincias. Ya, yo siempre van a ir con sus amígdalas, todo, ¿no? Ahora, si será una faringoamigdalitis viral, mejor, pero no estén dando antibióticos para causas virales. Ya están acostumbrados a meter antibióticos a todo lo viral y eso es malo, ¿ya?
Por más que te exija la mamá o el papá, porque vienen con sus niños resfriados y saben que los resfríos por virus, igual nomás de negligentes sigan dando amoxicilina, la eritromicina en programas. No hagan esas cosas, expliquen, todos pueden comprender. Otro, la endocarditis bacteriana. Esto es no es muy frecuente, ¿ya? Yo, por ejemplo, solo he visto una endocarditis en todo lo que voy, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente para que llegue a endocarditis tiene que ser un proceso séptico realmente muy grave y tiene que haber factores de riesgo. ¿Cómo se forma la endocarditis bacteriana? A partir de bacteriemientos, o sea, es decir, infecciones asociadas en el torrente sanguíneo. Y para que una infección llegue al torrente sanguíneo, ¿qué tendría que pasar? El paciente tendría que tener algún dispositivo, ¿como cuál? Un catéter de hemodiálisis, un catéter venoso central que se haya infectado, y esa infección por bacteriemia pues, puede causar una endocarditis cuando ya se deposita a nivel miocárdico. Es poco común, puede darse 3 a 10, puede presentarse después de 10 a 14 días de la infección, pero es en casos de sepsis bien grave, sepsis severa, choque séptico severo, choque séptico refractario, ahí sí se puede desencadenar, ¿ya? Y obviamente tiene que haber factores de riesgo. Para que un microorganismo se deposite a nivel de cavidades cardíacas, ¿qué factor de riesgo tendrá que tener? En cardiología debido llevar que tenga válvulas protésicas. Entonces, si tiene válvulas, por más razón, pues por este mecanismo de choque se va a depositar ahí, el microorganismo se encuentra ahí, vienen las células inmunitarias, desencadena el proceso inflamatorio, endocarditis. Clínica, proteinuria, hematuria, pueden formar abscesos, hay piomiocardio. Ya he visto una pericarditis purulosa otra vez. Puede generar infartos embólicos, no olviden, como se van a formar émbolos sépticos por la misma circulación sistémica, esos émbolos pueden migrar y te pueden generar incluso hasta ABC, un accidente cerebrovascular por émbolo séptico, un T o un infarto pulmonar por émbolo séptico, ¿ya? Entonces, siempre tienen que, si tienen un paciente con bacteriemia y tiene algún dispositivo, pidan de ecocardiografía. ¿Por qué? Porque lo distintivo de estos pacientes con endocarditis, ¿qué es? La presencia de vegetaciones en la ecocardiografía. Tratamiento, pues el antibiótico es bien prolongado, 4 a 6 semanas. Y aquí es bien importante, el paciente, si tiene ya una lesión renal, ¿cree que podamos darle el antibiótico la dosis que él requiere? No, le damos según el ajuste de su función renal. Y es un tratamiento prolongado. ¿Y qué tal si según el antibiograma me dice, hay tal germen, este germen es resistente a tales antibióticos y solo te queda el antibiótico que sea nefrotóxico? ¿Qué vamos a hacer? Son casos complejos, no siempre se presentan así, ¿ya? Pero si tienen antibióticos sensibles y que no sean nefrotóxicos, denles esos antibióticos, ¿listo? Y que sea bien apegado al tratamiento. La más importante, nefritis lúpica, ¿ya? Esta es la más frecuente, afecta a niñas principalmente desde 13, 15 años, 16 años. ¿Los varones pueden hacer lupus, sí o no? Sí, pero es más grave. Prácticamente es mortal el lupus en pacientes de sexo masculino. Entonces, en las mujeres, obviamente también es agresivo, pero no tanto como en los varones. Prácticamente, si el varón tiene lupus, el riesgo de fallecimiento es alto, ¿ya? Bastante alto. ¿Yo he visto alguna vez? No, no he visto. No he visto pacientes masculinos con lupus. Complicación grave y frecuente, ¿ya? El 30-35% son pacientes femeninos, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia? Del depósito de complejos inmunitarios circulantes activando el complemento. Ustedes se acordarán de todo lo que es el sistema de complemento. ¿Cuántas vías teníamos? ¿Cuáles eran? La sensitiva y Ya, la vía clásica, la vía alterna y la vía de la lecitina manosa. Esas eran las 3 vías. Cada vía tenía para un germen en específico, ¿no ven? Pero al final todos formaban complejos de ataque de membranas, si se acordaban, y complejos de depósito. Entonces, cuando hay una enfermedad autoinmunitaria, obviamente se van a formar esos complejos y esos complejos se van a depositar a nivel renal y van a desencadenar el proceso inmunitario. Entonces va a haber una infiltración de leucocitos, se van a activar factores propagulantes. ¿Por qué? Porque los pacientes lúpicos ya tienen el factor 5, que es el factor de Leydig bastante elevado, y eso predispone a ¿qué? Hipercoagulabilidad. Entonces hay que anticoagular en estos pacientes. Tienen gran liberación de citocinas, obviamente por el mismo sistema de complemento. ¿Se acuerdan del sistema de complemento de memoria? Para que me diga el eximo del examen.
los TENS. Ahí en la Ah, pizarra, desde cómo se forma la C1 hasta cómo se forma el complejo de ataque de membrana de cada Bueno, ¿cómo se presentan las nefritis lúpicas? Con proteinuria, hematuria, hipertensión y obviamente condición renal. Por eso, ustedes cuando sean internos, cuando vean exámenes generales de orina y vean proteínas altas o hematuria, preocúpense. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si el residente lo deja pasar de largo? Porque en los hospitales generalmente, la mayor parte de los hospitales manejan o funcionan con médicos residentes, pero bajo supervisión de médicos de plan. Pero ¿quién se queda 24 horas? Los médicos residentes y los internos, ¿ya? Si a ellos se les escapa algo o se les olvida algo, por ejemplo, que tengan un ego, que tengan proteinuria y hematuria, y que no se les ocurra llamar al nefrólogo, ¿es o no es negligencia? Es. ¿Cómo puedes omitir algo que de repente se puede detectar y tratar a tiempo? No tienen que dejar. Cuando vean algo, llamen a la especialidad que corresponde. Si tiene hiperglucemias, llamen al endócrino, que pida los estudios que necesita, que lo trate. Si tiene algo renal, llamen al renal. Si tiene algo, no sé, de cardio, llamen al cardio así. Porque el manejo es multidisciplinario. ¿Ya? Multidisciplinario. Excepto en la UCI. La UCI hacemos lo que queremos. Bueno, la nefritis lúpica, esto sí lo tienen que saber. Esto sí es pregunta en todo, pregunta en examen en todo, en la residencia, en internado, en sus botes de nefro, los nefros lo saben de memoria. Tienen que saber las 6 clases, qué característica tiene cada uno, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber. Esto lo van a aprender ustedes en memoria. Entonces, de repente yo les voy a poner, ¿no? La proteinuria hematuria en ocasiones asociada a síndrome de hipertensión y aumento de proteinuria sérica puede evolucionar hacia una clase 4, corresponde a una clase 3 de nefritis lúpica local. ¿Qué es lo más importante que tienen que poder hacer? Más que esto, los nombres. Yo les voy a poner la clase 2 de las correlaciones clínico-patológicas de la nefritis lúpica corresponde a nefritis lúpica mesangial, nefritis lúpica membranosa, nefritis lúpica con esclerosis. Acuérdense, la clase y el nombre. Eso sí es pregunta y tienen que saber siempre. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Con biopsia. Tratamiento: corticosteroides, ciclofosfamida y diclofenaco. ¿Listo? No se olviden. Entonces, como es una respuesta inmunitaria, sistema de complemento, hay que cortar esa respuesta inflamatoria. ¿Cómo se hay que utilizar inmunosupresores? Y estos dos van a buscar ustedes qué mecanismo de acción farmacológico tiene cada uno. Ahora vamos con los más raros. La glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular es una glomerulonefritis antimembranosa basal glomerular. El síndrome de Gottsburg es un tipo de vasculitis que va a causar hemorragia pulmonar. Entonces, el síndrome de Gottsburg es bien frecuente porque acuden a neumo, vienen con tos, con neumotoicos, hemoptisis. Lo primero que uno piensa, debe ser tuberculosis. Le piden Ginexpress, le piden vaciloscopías, negativo ya, y ahora que será, tal vez se ha tepeado porque la TEP también te causa expectoración con neumotoicos. Le hacen angiotomografía, la angiotomografía todo bien, etc. Porque como tiene dificultad respiratoria, también tiene dolor torácico, también tiene que tocar, entonces comparten mucha clínica, ¿ya? Bueno, y al final dicen, ya pediremos anticuerpos, tal vez el reumatológico, quizá. Y no olviden, cuando hay un toque pulmonar, hay un toque renal. ¿Listo? Entonces, por eso se llama síndrome pulmón-riñón. ¿Listo? Y es bien complicado tratar, porque como lo dice, hemorragia pulmonar, hacen hemorragia alveolar. Imagínense, todos los alveolos empiezan a sangrar. ¿Cómo vamos a ventilar a sus pacientes? ¿Creen que esa sangre va a permitir buen mecanismo de difusión de gases? No, te hacen hipoxemias. Uno dice, hay que lavar, pues se hacen lavados, le metes fibrobroncoscopios, le metes solución, lavas y aspiras, y así va a seguir sangrando. Va a seguir sangrando. ¿Listo? Le trataremos con corticoides y inmunosupresores. Como está en terapia, ¿cuál es el riesgo? Infección. ¿Ya? Todos los hospitales, cualquier servicio, cualquier sala, cualquier terapia, por más que desinfecten, por más que laven los hospitales, ya tienen gérmenes ahí que nunca se van a eliminar, y cuando uno se interna y tiene factores de riesgo justo de contacto con el germen, hacen las infecciones nosocomiales, neumonías, infectan sus catéteres vesicales, sus catéteres venococentales,
Y eso también es negligencia, pero imagínense que tu familiar entre no sé por diabetes y luego te digan, ¿sabe qué? Ahora tiene una neumonía y una neumonía por pseudomonas. ¿Culpa de quiénes? Del hospital, del instituto de los médicos. Porque nuestra función es prevenir que el paciente pues, tenga más complicaciones. Están internando, se supone, para curarse, ¿no? Para que se compliquen con otras cosas, ¿no? Entonces es importante. A nadie le gustaría que un familiar entre por algo y salga por otra cosa. Sería horrible, ¿no? Que te digan, ¿sabe qué? Ahora tiene neumonía. Ahora esa neumonía se ha distresado, necesita terapia. Feo, ¿no? Y hay casos así, por descuidos y demás, a veces los pacientes terminan entrando. ¿Ya? Eso no es bonito. ¿Alguna vez han escuchado esa frase, no? De que hay que llevar interconsulta a la terapia y todos tienen miedo. ¿Nunca viste esos memes? Ya lo llevan ahí, conociendo el porqué. Frecuente, varones mayores de 15 años, mujeres de 60 a 70, no lo olviden. Como es una vasculitis que hay que buscar, ya, no olviden, Ayancapé, pero en nuestro medio pide el perfil inmunológico para todo. Pide el perfil inmunológico para lupus, para vasculitis, para esclerosis, para todo. Así piden el famoso perfil analía, así para detectar si es lupus, si es vasculitis, porque a veces pues es así. Se han acostumbrado a eso. Como no sabemos qué es, pediremos todo y veremos cuál sale. Así se acostumbran algunos. Lastimosamente, a veces hay que hacer así, porque, como no olviden, como estas enfermedades progresan tan rápido, tienes que acelerar también las cosas. El perfil inmunológico no sale rápido, sale en una semana. Imagínense, una semana, digamos. Hoy es miércoles, yo le pido a la paciente, al siguiente miércoles recién me van a reportar los resultados. En esos 7 días todo puede pasar. Este síndrome nefrítico puede progresar y cuando ya vienen los resultados, de repente ya está en terapia de reemplazo renal, ya está en hemodiálisis, ya se ha vuelto hemodiálisis de por vida, malo, ¿no? Entonces, por eso hay que ser bien prudentes y a veces hay que tratar a ciegas. Mientras está corriendo el perfil inmunológico, a veces nosotros boleamos a los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes reumatológicos también tienen inútil, les damos bolos de metilprednisolona y les damos antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones. ¿Listo? Hay que arriesgarse, es mejor no hacer más, es peor no hacer nada. No puedes dejar porque son pacientes jóvenes. Imagínense cómo un paciente joven puede terminar en hemodiálisis. La otra es la nefropatía por IgA. Aquí tenemos la enfermedad de Berger, ¿ya? Por nefropatía por IgA, así se llama. Es la glomerulonefritis más común, es benigna, 30% de los casos van a repetir, afectan más a varones de 20 a 30 años. ¿Y cómo se diagnostica? También con biopsia. Prácticamente todo el síndrome nefrótico se hace por biopsia, y en el síndrome nefrótico macera solamente la nefropatía biológica por biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Esclerosis secundaria, necrosis, estructuras semilunares, etc. Otra, la glomulonefritis membranoproliferativa. Tenemos la glomulonefritis mesangiocapillar, el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Hay cambios fibroproliferativos, hipocomplementemia. No se olviden que como está activado el sistema de complementos, se consume, ¿no? Entonces, cuando tú pides, por ejemplo, sistema de complemento del paciente, ¿cómo va a estar el sistema de complemento? No va a estar alto, no dicen que va a estar alto y obviamente tienes que estar. Al contrario, el sistema de complemento se consume tanto que va a estar el recuento muy bajo. Tú le pides C1 puro, C1, C3, C4 y va a estar bien bajo en sus laboratorios. ¿Listo? Clínica, proteinuria, hematuria, piuria, ¿no? Tratamiento corticosteroides. ¿Qué más? Pues en esta parte tenemos una expansión del mensaje con intercelular. 15% de los casos son primarios, ¿ya? Cuando decimos primario es porque realmente no se puede establecer la etiología. Por eso antes la hipertensión se decía, hay una hipertensión arterial sistémica primaria que le decían idiopática porque no sabían por qué era, y luego está la secundaria, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando a uno le diagnostican hipertensión no se sabe por qué es, sigue siendo primaria. Entonces lo mismo sucede con estas enfermedades. Algunas causas son primarias y no sabes qué es. Pero hay algunas causas, por ejemplo, con la biopsia, donde van a encontrar depósitos de IgA, puede ser por paludismo, por malaria, puede ser por glomerulonefritis postinfecciosa en solución, clínica, proteinuria, hematuria, y el tratamiento inhibidores pues, de todo lo que es el SARA y también corticoides. Bueno, y a partir de ahí tenemos estos dos casos. No se olviden el síndrome nefrótico, síndrome nefrótico. ¿Qué estructura va a estar alterada? Pues aquí hay aumento de la permeabilidad glomerular, por eso pierden proteínas. Aquí ya hay una inflamación glomerular. ¿Por qué? Porque todas están involucradas con el sistema de complemento. La edad aquí es en pacientes pediátricos, no se olviden, la mayor parte de los casos, aquí ya son en pacientes más
de mayor edad. No tiene que afectar también a adultos. Tenemos ejemplos: enfermedad de cambios mínimos, es la más frecuente en el síndrome nefrótico, y el síndrome nefrítico es la glomerulonefritis post-streptococcus. Por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿cuántas de las chicas tienen lupus? ¿O cuántas de ustedes tienen vasculitis? La respuesta va a ser nadie. Pero si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado faringoamigdalitis por streptococcus? ¿O a cuántos han pasado faringo? Todos. Entonces, por eso es la causa más frecuente. ¿Bien? Glomerulopatía por infección, amiloidosis, puede ser las otras causas. Aquí pueden ser glomerulonefritis primarias, como el lupus. ¿Ya? La clínica, no se olviden, siempre preguntan cuál es la triada, cuál es la tetrada o cuál es la pentada del síndrome nefrótico nefrítico. Proteinuria, edema, insuficiencia renal, trombosis, hipercolesterolemia o lipidemia. ¿Ya? Aquí es la pentada del síndrome nefrítico. En el nefrítico, hematuria, hipertensión, edema, también puede haber proteinuria e insuficiencia renal. Entonces aquí predomina proteinuria, aquí no. ¿Ya? Aquí predomina el edema, aquí también había hipertensión, no se olviden, pero aquí predomina más hipertensión en el síndrome nefrítico. Entonces, cuando tengan un paciente que toma la presión arterial, tiene, no sé, 140, 90, tiene hematurias, luego tiene, ¿qué no sé más? Puede tener lesión renal, ¿qué van a pensar? Síndrome nefrítico. Fíjense, porque aunque no crean, a muchos médicos se les escapa del aire. Por eso tienen que ser bien cancheros ustedes al momento de interpretar laboratorios, realizar exámenes. Siempre tienen que saber más del que está arriba de ustedes. Tienen que tratar de saber más. Bueno, ¿qué más? Aquí hay hipoproteinemia, aquí hay restricción de arrizal. No se olviden, proteinuria, rango nefrótico 3.5. Aquí va a haber proteinuria, pero va a ser menor a 2 gramos al día. La biopsia, obviamente, me va a dar borramiento de los porocitos, porque es lo que va a estar alterado para la proteínas. Aquí me va a dar bastantes patrones, ¿no? Me va a afectar la membrana, el mesangio, etc. Laboratorios, aquí tenemos el EGO, ¿ya? Aquí también tenemos el EGO. El EGO solo les he indicado que es una valoración cualitativa, ¿ya? También hay que pedir pruebas de función hepática, biometría, exudado faríngeo, si es que piensan que la causa es una faringo que sea aguda o de repente días pasada. Tratamiento, aquí puede haber tratamiento específico. En el caso del síndrome nefrótico, por ejemplo, si controlan diabetes, disminuimos que el paciente tenga síndrome nefrótico. Podemos dar corticosteroides y dietas en la dieta. Aquí pues el tratamiento también puede ser específico, damos diuréticos. No olviden, como estos son más agresivos, porque hay una respuesta inmunitaria, el paciente puede terminar en diálisis. Y pues otros datos, no se olviden, el diagnóstico generalmente es por 3.5 gramos y aquí con presencia de cilindros hemáticos. No se olviden, así de simple, proteinuria, hematuria, nefrótico, nefrítico. Así diagnostican a los pacientes. Ya que venga el nefro, que le pide todo lo que necesita, que lo valore al recibir. Lo importante es que ustedes no omitan estos diagnósticos y tengan idea, porque no solamente es pedir interconsulta. Cuando uno pide interconsulta, viene, no sé, digamos que yo soy el nefrólogo y él me dice, ¿sabe que tengo un síndrome nefrítico allá? Va a la interconsulta y como nefrólogo yo le empiezo a preguntar a él, bueno doctor, dígame, ¿qué criterios clínicos tiene para síndrome nefrítico? ¿Cómo ha sido la clínica de este paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estudios ha pedido usted para que sea nefrítico? No es que viene y ya, no. Tú presentas al paciente y el que viene a valorarle te pregunta todo. ¿Cómo lo has diagnosticado? ¿Qué manera has hecho? ¿Cómo ha sido su evolución en el hospital? Por eso, por ejemplo, cuando piden interconsulta a terapia, de terapia